Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, vengo a alegar en la presente vista del recurso de apelación interpuesto por esta parte en favor de don Máximo Enzo Sánchez Márquez y don Anwar Carufe Jadue, con la finalidad de que el auto de procesamiento que fuera dictado en contra de ambos sea revocada por esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Toda vez que, habiendo sido asignado a este abogado la defensa de ambos procesados en la calidad de abogado de turno, me correspondió interiorizarme en los antecedentes, en el fondo que oran en esta causa, y en particular los que son invocados en contra de estas dos personas, para haberlos sometido a proceso, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. Y conforme al análisis que fui realizando de los diversos antecedentes, en definitiva concluí de que el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita saliente no cumple con los requisitos del artículo 274 en relación con el artículo 275 del citado código. Al efecto, hay que tener presente, en primer término, de que, tal como se señaló en la relación, mis representados no son los únicos procesados, sino que son 7, los cuales los dividimos en dos grupos: sacerdotes y ex carabineros. La pregunta es, ¿por qué tanto el señor Sánchez como el señor Carufe fueron procesados? Y la base de esto, como también lo escuchamos en la relación, es que figuran en la nómina que fue llegada al proceso como uno de varios funcionarios de carabineros que estaban en funciones en ese día en que tiene lugar la desaparición de Jorge Ares. Y eso es muy importante, porque la lista que fue acompañada en su oportunidad menciona a varios, pero solamente se hace referencia al señor Carufe y al señor Sánchez. Entonces, ¿cuál es la diferencia en relación con ellos dos al resto de los funcionarios que estuvieron en servicio en aquella ocasión? Y el delito base por el cual se le está atribuyendo la calidad de encubridores es precisamente el del artículo 142 del Código Penal, que consiste en la sustracción de un menor de 18 años. Pero ¿qué tenemos acreditado respecto de este ilícito? Está acreditado que Ricardo Ares era menor de 18 años a la época de su desaparición. Pero para dar por acreditada la comisión de dicho ilícito, no basta solo eso, sino que se requiere, para que sea procesada válidamente cualquier persona a quien se le puede imputar un crimen, un simple delito, en primer término, que haya sido interrogado por el juez, requisito básico. Y cumpliéndose con ese requisito básico de haber sido interrogado por el juez, que, tal como lo señala el artículo 264 del Código Procesal Penal, que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito y además que existan presunciones fundadas de participación en dicho ilícito, ya sea como autor, como cómplice y encubridor.
Con respecto a la interrogación por parte del juez de las personas a procesar, es importante ver realmente si se cumplió o no con esta exigencia básica, en la cual, según lo que yo pude advertir, no se ha ahondado al efecto. Entonces, haciendo un estudio del expediente, que son, como bien sabemos, varios tomos, me tomé el trabajo de buscar en cuáles son las declaraciones que se les tomó a mis representados y en qué condiciones se fueron, para ver si se cumple o no con esta exigencia. Y con respecto a don Máximo Enzo Sánchez Márquez, él se le tomó declaración en 2 ocasiones el mismo día. 25 de abril del año 2012, declaraciones que quedaron a fojas 2775 y a fojas 2803 del tomo 10. La primera de estas declaraciones, efectivamente, es una declaración judicial. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que esa declaración se le tomó, en el fondo, juramentado, no exhortado a decir verdad, lo cual cambia desde ya el estatus jurídico en que se le tomó dicha declaración. Desde ese punto de vista, no podemos considerar que en virtud de esa declaración se esté cumpliendo con esta primera exigencia de tomarle declaración al inculpado. Y la segunda, que también es del mismo día, no es judicial, sino que es policial. Eso en relación con don Máximo Enzo Sánchez Márquez. Ahora bien, ¿qué sucede con don Anwar Michael Carufe Jadwe? Respecto de él, en todo el expediente constan 5 declaraciones. La primera, 29 de octubre del año 2002, que erró la foja 250 en el tomo 3, en que, al igual como sucedió con el señor Sánchez, es una declaración judicial, pero que fue juramentado. Por tanto, se presenta el mismo inconveniente ya referido. Segunda declaración, 30 de abril del año 2004. Esta está a foja 673 del tomo 4. Misma situación. Juramentado, por lo tanto, mismo inconveniente. Su tercera declaración, 7 de noviembre del año 2011. Esta rola foja 2429 en el tomo 10, en que al inicio lo que se señala en esa declaración es que dice interrogado en forma legal. O sea, una expresión que en este caso pasa a ser genérica. Por lo tanto, no me dejan claro si fue juramentado o si fue exhortado a decir la verdad. Al no dejármelo claro esto, y al momento de interpretar esta situación, considerando que, independientemente que estamos aquí bajo el imperio del procedimiento antiguo, de todas maneras ya es algo que está completamente zanjado, que de todas maneras opera el principio de la presunción de inocencia, y de esa forma debemos interpretarlo, y por lo tanto, siendo así, no podemos considerar que con esta declaración se está cumpliendo la exigencia de haber interrogado al inculpado judicialmente. Y en la quinta declaración, que figura desde el 5 de julio del año 2022, que está a foja 9614, en el tomo ya 23, esta fue la última que se le tomó, en la que consta que se le tomó también promesa de decir verdad. O sea, tampoco dice que se le exhortó a decir verdad, sino que promesa. Y jurídicamente, cuando hablamos de promesa o de juramento, tienen exactamente el mismo valor. Por lo tanto, ha de entenderse que está también
legalmente juramentado para prestar esta declaración y por lo tanto ninguna de las 5 declaraciones que prestó podemos considerar que se está cumpliendo con esta exigencia básica de haber interrogado judicialmente a la persona inculpada. Dicho esto, tenemos que ver en el fondo si se encuentra ahora justificada la existencia del delito que se investiga, que en este caso es el artículo 142 del Código Penal, porque es el que se indica específicamente en el auto de procesamiento. Y toda vez que mis representados, junto a los restantes 5, se les atribuye la calidad de encubridores respecto de este delito de sustracción de menor de edad. Y tal como se señaló en el texto del recurso presentado, al efecto lo que nosotros sostenemos es que al momento en que se señala que se cometió dicho ilícito, no se especifica cuál de las hipótesis que distingue este precepto es la que realmente habría acontecido y además si sería o no aplicable el inciso final de dicho precepto. Porque ¿con qué nos encontramos en el auto de procesamiento? Para tratar de llegar a determinar si se cometió este delito o no, que es la de sustracción de menor. Bueno, al revisar el auto de procesamiento, en definitiva, lo que nosotros advertimos es que lo que se da por acreditado es que el joven Alex, en su oportunidad, ¿cierto?, se encontraba en su domicilio el día 19, que salió de su domicilio particular, eso no está cuestionado, que en definitiva se dirigió a otro domicilio con un amigo en Avenida España para posteriormente llegar hasta el domicilio y el quincho, digamos, de Caupolicán, que era donde se celebraba la fiesta a la cual él estaba invitado y que se reunió con demás jóvenes. Se indica que salió de su hogar alrededor de las 21:30 horas. Y en el mismo auto de procesamiento también se indica que se encuentra suficientemente acreditado que estos hechos constituyen el delito, dice, de sustracción de persona menor de Ricardo Alex González, de 17 años de edad, e indica que el día 19 de octubre de 2001, a eso de las 23 horas, salió de su casa en dirección al cumpleaños. Entonces ya me encuentro con una primera inconsistencia, que también es básica. ¿A qué hora salió de su casa? Pues bien, y otro antecedente que a mi juicio tiene importancia a considerar y que tampoco está cuestionado es dónde desapareció. Porque no es lo mismo sostener que haya desaparecido en las inmediaciones del domicilio, en este caso del quincho en que se estaba celebrando el cumpleaños, que es donde se atribuye que había presencia de carabineros, a decir que desapareció en el local de Diagonal Don Bosco 430, que es este local comercial en que tampoco nadie cuestiona que es el último lugar en el que él ingresó. Entonces, distinto sería si uno dijese o se hubiese sostenido, no, Carabineros estaba en las inmediaciones del local comercial de Diagonal Don Bosco 430. No es lo mismo. Ahora, se indica también que la referida desaparición, dice, es atribuible a la participación de terceros. Cuando se llega a esa conclusión, en el fondo no pasa a ser más allá que una hipótesis, porque tampoco encontramos en el expediente ningún antecedente que indique que al momento en que él fue visto
haya estado al menos en compañía o haya terceros cercanos, que es algo muy importante a considerar, porque en primer término, cuando él sale del quincho, lo que se señala es, por parte del amigo que fue el último que lo vio, dice que lo vio alejarse dirigiéndose camino al norte. Y que iba y que iba zigzagueando. Él no menciona en ese momento en las cercanías de haber visto a terceras personas y menos a funcionarios de Carabineros. Y muy importante también resulta lo que se declara respecto de su salida del local comercial de Don Bosco, porque los dependientes de dicho local lo que mencionan es que ellos no los vieron salir. Eso es lo que dicen. Entonces, pero después señala que también habría salido del lugar, pero ahí es donde está en el fondo la nebulosa. Es a partir de ese momento, no desde su salida del quincho. Entonces, advirtiendo esto, digamos que si bien en el auto de procesamiento se señala especialmente que los elementos que figuran el tipo penal del artículo 142 hay que relacionarlo con el artículo 141, tenemos que estarnos entonces a qué se refieren estos preceptos legales para ver si se indica alguna acción, alguna omisión que realmente se encuadre en estos tipos penales, que es el delito base, para decir que alguien pudo haber tenido la calidad de autor, de cómplice o de encubridor. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos señala este precepto? Dice, el que sin derecho encerrare o detuviere. En ningún momento en el auto de procesamiento pude encontrar alguna alusión que se refiera a esto, a esa acción en particular, de que hayan encerrado al joven Alex o que lo hayan detenido. Todo lo contrario. Lo que dicen los testigos, en el fondo, es uno, que lo vio salir, aunque zigzagueando del quincho. El otro dice que no, y si bien es cierto, los dependientes señalan que no lo vieron salir, también en el fondo nadie ha cuestionado que él salió también en dirección desconocida desde dicho local. Pero en ningún momento de que alguien lo haya encerrado o que haya sido detenido. Y también ese mismo precepto legal se refiere específicamente a que va a condenar a quien haya incurrido en este delito, siempre y cuando proporcionare, dice, lugar para la ejecución del delito. Que tampoco hay ninguna referencia a eso. Y esto es importante porque este es el delito base y esto tiene que estar previamente acreditado. ¿Qué delito se cometió? Si es que se cometió delito para poder atribuir participación en cualquiera de las calidades de autor, cómplice o encubridor. Y sobre este punto resulta de vital importancia al día de hoy que con motivo de este mismo auto de procesamiento, que también se hizo extensivo al señor Bastres y al señor Santibáñez, el abogado que asumió su defensa en su oportunidad presentó recursos de amparo en favor de ellos que dieron pie para que ya esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas tomara conocimiento de estos hechos, dictara las correspondientes sentencias en que se acogió el amparo, que posteriormente fueron confirmadas por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de nuestro país. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, en este caso se trata de otros procesados, a los que también se le está atribuyendo la calidad de encubridores, son otros, se le está atribuyendo la calidad de encubridores respecto del mismo delito por el cual se le está atribuyendo la calidad de encubridores a mis representados. No es un delito distinto. Por lo tanto, no puedo yo hacer una desconexión entre lo que fue la tramitación y conocimiento de dichos recursos de amparo en relación con atribuirle a mis representados la calidad de encubridores tratándose de un mismo delito base. Y esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas,
en relación específicamente con ese punto, que como lo señalé fue confirmado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que concluyó? Que se refiere el auto de procesamiento a la desaparición del adolescente Ricardo Ares González, pero sin describir cómo esa desaparición puede encuadrar efectivamente en la figura del artículo 142 del Código Penal. Se indica que no se alude en el auto de procesamiento a la forma comisiva que transforma la aludida desaparición en el delito de sustracción de menores. En consecuencia, ya con lo señalado, queda en evidencia que no se encuentra acreditada la existencia del delito base. Y lo reafirma todavía esta misma ilustrísima Corte, al señalar que, dice, lo que ocurre en este caso es que los hechos que se dan por acreditados en el auto de procesamiento ni remotamente se acercan al delito de sustracción de menores que la ministra instructora estimó se configuraba. Por tanto, no resultando efectivo como se sostiene en el auto de procesamiento por la ministra en visita saliente, en su considerando 12º, de que se encontraría justificada la existencia del delito. ¿Cuál delito? Sustracción de menor. Eso significa, en el fondo, que no se está ya cumpliendo con esta exigencia del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal como para pronunciar válidamente un auto de procesamiento. Bastando estas solas circunstancias ya para que en el fondo sea revocado y para que sea dejado sin efecto. Tanto así que ya podemos considerar que fue parcialmente dejado sin efecto con motivo de los recursos de amparo. Que no es menor considerar que con respecto a esos recursos de amparo, y particularmente en relación con este punto, que ya se pronunciaron 8 ministros de nuestro país. 3 de esta ilustrísima Corte de Apelaciones y 5 de la excelentísima Corte Suprema. Y por unanimidad llegaron a esta conclusión. O sea, ni siquiera hay un solo voto disidente. Por lo tanto, podemos con eso decir, pero con toda seguridad, de que nuestra magistratura no se ha equivocado en el análisis y conclusión que ya ha llegado al efecto en relación con este punto, que es también, como ya señalé, básico para dictar un auto de procesamiento. Y lo siguiente es lo que tiene que ver, que hace un alcance también ahí, que incluso analizando este punto de que no estaría acreditada la existencia del delito base, eso amerita incluso dejar sin efecto este auto de procesamiento, no solamente respecto de mis representados, sino que incluso para aquellos que todavía mantienen la calidad de un auto de procesamiento, respecto del cual delito base no existe. Así de fuerte este argumento. Pasando al siguiente, lo que tiene que ver con las presunciones fundadas de participación. Bueno, el auto de procesamiento, como también ya se sostuvo en el mismo texto de nuestro recurso, y que también fue indicado por el colega que patrocinó y llevó adelante los recursos de amparo, tampoco se satisface con esta exigencia, porque lo que nos dice el artículo 274 es que tienen que aparecer presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, como cómplice o encubridor. ¿Respecto de qué delito? En este caso, del delito de sustracción de menor de edad. Precepto legal aplicable, porque se estaría invocando, es el artículo 17 del Código Penal. Al revisar el auto de procesamiento, en ningún momento encontré una cita el fondo a dicho precepto legal.
así como tampoco a que se indique en forma específica en cuál de las 4 hipótesis de ese precepto legal es en la que eventualmente habrían incurrido mis representados. A lo cual quiero agregar que en el auto de procesamiento se dice expresamente de que se atribuye a Carabineros responsabilidad, dice, en la desaparición de Ricardo Árex. O sea, si me está diciendo el auto de procesamiento que le está atribuyendo participación a Carabineros, eso es lo que deduce, en la desaparición, significa en el fondo que le está invocando algún tipo de actuación al momento de la comisión del delito, no posterior al delito. Entonces, ¿por qué califica las supuestas actuaciones de los funcionarios de Carabineros como encubrimiento? Si sabemos que el encubrimiento, en el fondo, es una participación posterior a la comisión del ilícito. O sea, ya también ahí nos encontramos con una siguiente contradicción en el mismo auto de procesamiento que no podemos soslayar. Entonces, al no señalar ninguna de las, cuál de las 4 hipótesis, la 1, la 2, la 3 o la 4 del artículo 17 del Código Penal es en la que se encasillarían las supuestas actuaciones de mis representados, tampoco describe en específico qué acción u omisión en los hechos sería la que calzaría en alguno de estos 4 numerales. No lo señala. Solamente advertimos que en relación con Carabineros se limita a señalar en el fondo que el carabinero don Arturo Diógenes Valdivieso Núñez en el fondo controló al sacerdote Rinqui en las afueras del Quincho. O sea, se refiere a otros funcionarios de Carabineros, a ninguno de los 2 que yo estoy representando. Además que Carabineros de Chile estuvo en el sector y en la calle del Quincho ubicado en Caupolicán 185. También una referencia absolutamente genérica. Y que funcionarios que estuvieron el tercer turno del día 19 de octubre, desde las 22 horas hasta las 7 horas, 20 de octubre, señala única y exclusivamente a don Máximo Sánchez Márquez, capitán a la época, y don Anwar Cadúfer Jadue, teniente. No menciona en esta parte, que tendría que haber indicado también al resto de los funcionarios, que son en el fondo los que me aparecen en la nómina. Y también para poder, en el fondo, haber hecho un análisis comparativo de las eventuales actuaciones que pudieran haber tenido mis representados y de las otras personas que figuran en la referida nómina. Y bastando estas afirmaciones de orden genérico, es que ya comienza a erradamente atribuirle participación, insisto, dijo, en la desaparición de el joven Ricardo Árex. Y además, a ello le agrega de que esta responsabilidad, que la atribuye como encubridores, sin señalar ningún tipo de hipótesis fáctica ni legal, también le atribuye la calidad de encubridores a otros 2 funcionarios, en particular a don Hernán Bravo Arias y a don Héctor Peña. Y dice que es por haber participado en la investigación. La pregunta, ¿y por qué participaron en la investigación estos otros 2 funcionarios? Siguiendo en su cumplimiento de su deber y siguiendo las instrucciones que les fueron dadas en su oportunidad.
Por lo tanto, cualquiera que hubiese participado en la investigación y que haya, por ejercicio de sus funciones y llevando, en virtud de las órdenes que reciba, habría estado mencionado y quizás procesado. Y en relación en particular con mis representados, bueno, como ya lo indiqué, en el fondo es por figurar en las nóminas de funcionarios policiales activos el día de la desaparición. Y además, el otro fundamento que tiene como base para decir que hubo una actitud de encubrimiento se refiere exclusivamente... Está en su tiempo, abogado, para que vaya a votar. Sí, 2 minutitos le pido, gracias. Se refiere exclusivamente a estas inconsistencias que habían en la documentación que fue proporcionada por Carabineros para ser analizada y que encuentra inconsistencia. Y en cuanto a esa inconsistencia, lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, que en el auto de procesamiento se refiere solamente a inconsistencias que se habrían encontrado en los registros el día 19 y 20. Bueno, para los efectos de yo decir, sí, efectivamente esas inconsistencias hayan sido dolosas, tengo que también analizar no solamente esos días, tendría que haber hecho una referencia a qué pasa con los días anteriores y con los días posteriores. ¿Hay inconsistencias o no de la misma naturaleza? Si las hay, no puedo atribuir que por existir inconsistencia precisamente en esos días, de ahí pueda yo extraer una voluntad maliciosa o dolo como para encubrir un delito. Eso tampoco está determinado. En consecuencia, señoría, en base a todos estos antecedentes que acabo de exponer en esta causa, yo tengo la absoluta convicción de que no se cumplen ninguno de los requisitos que nos requieren los artículos señalados, 274, 275, como para haber sometido válidamente a proceso al señor Sánchez y al señor Carufe. Por estas razones, su señoría ilustrísima, que solicito que el auto de procesamiento que fuera dictado en su contra por la ministro en visita saliente sea revocado, dejado sin efecto. Y consecuencialmente con ello, lo que es también su libertad, que hoy día están en libertad bajo fianza, para que en definitiva se restablezca el imperio del derecho, que es lo que corresponde. Eso sería todo. Muchas gracias, su señoría ilustrísima.